La entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Y bueno, continuando con más de la información, hoy tendremos una entrevista con el presidente del Colegio de Economistas de Querétaro, el maestro Arturo Muñoz, quien nos va a venir a platicar acerca del impacto de la inflación, que si bien ha sido un tema en estos últimos 2 años en los que se ha reportado pues el mayor nivel, que incluso economistas señalan que se ha rebasado lo que antes había pasado pues hace 20 años. Hoy tenemos esta entrevista con Arturo Muñoz. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues con el gusto de estar participando aquí en este medio. Bien, pues básicamente es preguntarle este escenario, cómo se va posicionando la inflación. Ya hemos visto que a pesar de que se esperaba que esta fuera disminuyendo, pues ya a inicio del año, pues esto no ha sido así. En este caso, ¿cómo impacta principalmente en la economía, esto también a nivel nacional y también en el ámbito local? Sí, claro. Antes de dar respuesta a la pregunta, sí me gustaría dar un contexto sobre los datos de la medición de la inflación. Al cierre del 2022, en el contexto nacional, la inflación se ubica en 7.82 puntos, ¿sí? En el caso de Querétaro, 6.72. Estábamos un punto 1.1 por arriba, por debajo de la media nacional. Ahora bien, si revisamos ahora los datos, los desagregamos a nivel de objeto de gasto, voy a hablar ahorita del contexto nacional. Por ejemplo, en el rubro de alimentos se reporta el 12.52 como uno de los rubros más elevados, por arriba de esta media del 7.82. En segundo lugar, se encuentra salud y cuidado personal con 9.11 y en tercer lugar, el transporte con 6.63. Para el caso de Querétaro, pues también el rubro de alimentos es significativo, no obstante que en el promedio estatal es 6.72, en el rubro de alimentos se reporta 11.38, en el rubro de salud y cuidado personal 7.72, y en el rubro de muebles, aparatos y accesorios domésticos 6.31. Ahora bien, ¿qué significa esto? La estimación de la inflación para el 2022 se ubicaba precisamente en alrededor del 3.2%, ¿sí? Estamos observando que la inflación está muy por arriba de la expectativa que se había trazado al inicio de año en el documento de criterios generales de política económica. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre la población? Pues definitivamente pues pérdida del poder adquisitivo, y sobre todo en aquella población con los niveles de ingreso mucho menores, ¿no? Aquella población que tiene condiciones menos favorables para poderle hacer frente a una situación de este tipo, ¿no? Porque si observamos aquellas personas que tienen ingresos alrededor de entre un salario mínimo, entre 1 y 3 salarios mínimos, pues desde luego que de ese ingreso le destinarán una parte muy importante para cubrir el rubro de necesidades, el rubro de alimentos, ¿sí? Entonces, es ahí donde, bueno, pues tiene un impacto muy significativo, y desde luego, no obstante a las medidas que se han venido tomando para hacerle frente a estas circunstancias, si recordamos estas medidas, pues por ejemplo en el contexto nacional, desde el mes de mayo se llevó a cabo el programa para hacerle frente a la carestía y a la inflación. No obstante a ello, todavía en el mes después de ello, en el mes de octubre, octubre se firma otro acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, y no obstante a ello, en lo que se señalaba en este acuerdo pues era precisamente llevar a cabo una serie de acciones en 24 productos que estaban ubicados en la canasta básica. Desafortunadamente, en 22 productos de estos 24
se tuvieron una inflación por arriba del 10%. Esto quiere decir que desafortunadamente las medidas no fueron las más adecuadas, por lo que estamos observando pues estos niveles de crecimiento de la inflación, ¿sí? ¿Qué se observa para este 2023? Pues también en el documento de criterios en el ámbito nacional, pues estamos observando una estimación también de una inflación del 3.2%. No obstante a ello, los especialistas en economía, que es una encuesta que se hace mensual por parte del Banco de México, están ubicando para el 2023 una inflación del 5.19%, muy por arriba de la estimación también de ese 3.2%. Entonces, es el escenario. Sí observamos también, por ejemplo, algunos pronósticos sobre que no obstante a los riesgos que está teniendo la economía en su conjunto, sobre todo estamos hablando a nivel mundial, estamos observando pues inflaciones elevadas en gran parte de las economías, con políticas monetarias muy restrictivas, influencia también por parte del conflicto con Ucrania, Rusia-Ucrania, y la desaceleración sincronizada de las economías más grandes del mundo, como es el caso de Estados Unidos, China y la eurozona. Ahora bien, se observan condiciones que pudieran atenuar un poco esto, el contexto el abandono de la política COVID-0 por parte de China, lo que probablemente condicionaría un crecimiento económico fuerte. Por otra parte, un invierno menos crudo en la parte de Europa, lo cual esto tendría un efecto positivo sobre un menor impacto en el tema energético. Por su parte, la desaceleración de los precios de la energía y los alimentos, que eleva la esperanza de que la inflación global haya alcanzado un techo, ¿sí? Y por otra parte, la fortaleza laboral, el mercado laboral en los Estados Unidos, lo que continúa respaldando el gasto de los consumidores. Por parte del Fondo Monetario Internacional, pues, se pronostica un crecimiento de PIB de 3.8% para este 2023, las economías avanzadas en 2.7%, las economías emergentes 4%, y el caso de México 3%, ¿no? Entonces, pues sí vemos un escenario un poco alentador. Sin embargo, para el caso de nuestro país, tendrá menor crecimiento de la expectativa que generan algunos organismos internacionales. Ahora, maestro, también preguntarle ante este panorama que ya bien nos ha usted explicado de las causas y de lo que se espera para este 2023, ¿cómo actuar como ciudadanos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que como economista usted le podría dar a la población para este 2023? Claro. Bueno, a nivel macro, podemos estar hablando de el diseño de ciertas políticas que fortalezcan la competencia económica, precisamente para generar un entorno favorable en el contexto de la economía, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Algo importante es seguir manteniendo ese respeto a la autonomía del Banco de México, sobre todo evitar las tentaciones por parte del Ejecutivo hacia un órgano autónomo de esta naturaleza. Por otra parte, atracción de inversión y de nuevas tecnologías. Ahora bien, en el ámbito micro vamos a hablar ya de las personas, ¿sí? Pues precisamente ser muy racionales en la medida de lo posible en el consumo, priorizar nuestro gasto, desde luego también menor endeudamiento, algo también muy importante, comparación de precios, y desde luego también algo muy importante, impulsar aquellos esquemas que nos permitan tener una educación financiera para la toma de decisiones. Perfecto, maestro. Pues se nos está terminando el tiempo y entonces, bueno, pues tenemos este panorama para el 2023 en donde pareciera ser que se va a controlar un poco más la inflación en comparación con el año anterior y con los años anteriores, que ha sido bastante fuerte. Entonces, pues bueno, ¿considera usted que puede darse un cambio de escenario como el que vimos en el 2022
o la previsión es que habrá un mayor control de la inflación? Bueno, coyunturalmente siempre observamos que el primer trimestre del año, lo que algunos lo conocen como por ejemplo, en el caso de la cuesta de enero, ¿no? Los incrementos de los servicios públicos, de las tarifas de los servicios públicos, y desde luego, pues el impacto que tiene el incremento de costos en el proceso de producción y que se transfieren a los precios, ¿no? Entonces, siempre el primer trimestre, coyunturalmente, siempre va marcado de una variación de precios hacia la alza, ¿no? Y va a depender también de qué medidas se estén tomando para hacerle frente a esta circunstancia, ¿no? Si se están tomando de manera oportuna y desde luego si estas medidas pues son medidas que efectivamente van a batir a la inflación, porque observábamos, por ejemplo, el caso de los programas estos a los que hice referencia tanto en el mes de mayo como en el mes de octubre, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, fueron medidas que no pudieron neutralizar precisamente el incremento de precios, ¿no? Pero por otro lado también están las medidas de política monetaria, y aquí el principal instrumento de esta política es precisamente el movimiento de la tasa de interés. Ya estamos observando en este momento pues tasas de interés si ya considerables, estamos hablando de, si no mal recuerdo, de 10.5 la tasa de referencia del Banco de México, pero que no obstante a que venía un poco a la baja la inflación, pero el reporte que hoy se tiene a la primera quincena, donde también en el mes de enero, es uno de los meses de enero, que no se había tenido una apertura de año con un nivel de inflación elevado. Veníamos una tendencia hacia la baja, sobre todo en el último trimestre del año anterior, y vuelve a retomar una tendencia hacia la alza. Pero insisto, ojalá esto sea también producto del aspecto coyuntural. Pero a lo que voy es que hasta qué punto la tasa de interés puede tener este impacto positivo sobre el abatimiento de precios, ¿no? Porque por un lado tiene este efecto positivo, pero por el otro lado también tiene un efecto pues no muy favorable que tiene que ver precisamente con el costo del dinero, ¿no? Pues muchas gracias. Maestro, perdón, pero nos están ya cortando, saludando ya al terminar el programa. Pero agradecemos mucho, ojalá podamos platicar en otra ocasión más sobre Claro. este tema. Muchas gracias por su tiempo, maestro. Al contrario, un gusto como siempre, agradezco la amabilidad. Gracias, maestro. Gracias al maestro Arturo.